esta polémica que se ha generado sobre este decreto legislativo 1605. Fue publicado el jueves, el sábado lo presentó la presidenta Dina Boluarte junto a los altos mandos de la Policía Nacional en la sede de la DIRINCRI. Además está desde el ministro del Interior, el director general de la Policía, el director nacional de investigación criminal, el jefe de la DIRINCRI. Todos estaban presentes en esa presentación donde estuvo la presidenta Dina Boluarte, donde habló de la seguridad ciudadana. Estuvo incluso el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señalando que esto iba a permitir a la Policía Nacional tener facultades para poder hacer investigaciones de oficio y no esperar al Ministerio Público, porque esto era lo que, según ellos, se requerían para la lucha contra la criminalidad. Pero yo estoy dudando que pueda funcionar, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que, bueno, lo que dice la presidenta es que después de 19 años la policía vuelve a tener esa posibilidad de realizar investigaciones. Algunos han titulado como que vuelve la policía de investigaciones, ¿no? La policía, la PIC, la policía de investigaciones del Perú, porque antes del 80, porque fue Alan García el que unificó la policía en un solo cuerpo policial. Antes había la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú, la denominada PIP. Pero eso fue, claro, en la década de los 80. Con Alan García ya se cambió esta, digamos, estas tres fuerzas policiales, se unificó una sola y a partir de ahí ya, con el nuevo Código Procesal Penal, era la Fiscalía la que tenía la titularidad de la investigación. Pero ahora, como bien señala la presidenta Boluarte, se está empoderando más a la policía y se le está dando la iniciativa de que investigue sin necesidad de que se abra una carpeta fiscal. O sea, sin presencia de la Fiscalía, que es la titular de la acusación del delito, y esto podría tener algunas consecuencias. Sí, ¿no? también, claro. Pues se puede usar políticamente. Hoy que conversaba con Lorena y yo le decía, en la tipificación del delito, por ejemplo, ¿la policía sí tiene la especialización para tipificar un delito? ¿Para abrir investigación? Como formación jurídica bastante cuestionable, ¿no? Claro, claro. Y hoy día el general Arriola, el director nacional justamente de investigación criminal, el general Oscar Arriola, lo que le explicaba a Lorena es que no necesariamente no va a saber la Fiscalía. La policía va a abrir investigación, sí, pero informándole a la Fiscalía, ¿no? Ya no esperando la autorización de la Fiscalía más bien, y esto es para agilizar los trámites. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Vamos a escuchar a Oscar Arriola. Estuvo al mediodía en Latino Noticias. Vuelve la labor de investigación de la Policía Nacional del Perú proactiva y la dinamiza, la vuelve más dinámica. No va a estar amarrada a una carpeta fiscal. Siempre vamos a estar bajo la conducción del Ministerio Público, bajo la titularidad de la acción penal, que es el fin del proceso penal, y es el Ministerio Público el que lidera, con el conocimiento jurídico que tiene, toda la acción penal. O sea, representa a la ciudadanía para acusar, para investigar y acusar a las personas que son imputadas de haber cometido un delito, y eso está claro. Decimos, esta es una banda criminal, si alcanza los presupuestos para organización criminal, esto es una organización criminal, y ellos, como no es vinculante, pueden hacer lo que deseen, pero ya quedará en la conciencia profesional y moral de general, que significa la ética profesional. Bueno, el general Oscar Arriola tratando de explicar la norma que empodera un poco más a la policía, porque ya va a poder realizar investigaciones sin necesidad de que un fiscal o que se abra una carpeta fiscal. Es decir, por propia iniciativa policial va a poder iniciar pesquisas en relación a un acto criminal, que puede ser también en flagrancia, obviamente, ¿no? O sea, claro, digamos, tampoco es que somos mal pensados del todo. O sea, se quiere agilizar el tema, pero pudiera usarse políticamente también contra personajes que sean, digamos, que causen malestar al régimen. ¿Alguna protesta social, por ejemplo? Los periodistas somos mal pensados.
Sí. Entonces, en una protesta social, por ejemplo, ¿no? Si incomoda al régimen. Claro, se le pueden atribuir... Claro, no estamos diciendo que esa es la intención de la policía. Ojo, ¿ah? No, estamos planteando los peligros que pudiera... A veces podría, claro, esto podría trastocarse un poco. Para conversar sobre este tema vamos a hablar con Fran Casas Zulca, experto en seguridad ciudadana y crimen organizado, además experto en políticas públicas, a quien ya tenemos en imagen. ¿Cómo está, señor Casas? Muy buenas noches, bienvenido, buenas nuevas, malas nuevas. En primera instancia, ¿qué le parece este decreto legislativo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Katia, y buenas noches también, Juan Carlos, y para todo el público de Latina. Bueno, en principio es un conjunto de normas, esta es una de ellas, que tiene como objetivo y finalidad central poder fortalecer la investigación criminal con la finalidad de reducir la impunidad del delito, es decir, que los delincuentes puedan ser realmente sancionados, ¿no? Pero hay que ser también bastante claro, esta normativa no impacta en la prevención del delito, no tiene como objetivo que se prevenga el delito, ¿no? Cuando digamos que la presión social que existe en estos momentos es de que el Ejecutivo nos plantee medidas y estrategias que nos permitan justamente que no haya más delitos, que no nos maten, que no nos extorsionen, que no nos roben nuestras pertenencias. Entonces hay que ser bastante claro hacia dónde se enfoca esta norma, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, hay dos elementos centrales de esta normativa. Hay cosas que no cambian, y lo que no cambia en principio es que el titular de la acción penal es el fiscal, no es la policía. Eso no ha cambiado, se mantiene la norma, es decir, esa función superlativa de la fiscalía por sobre la policía se mantiene, ¿no? Y sobre ello también se establece que es el fiscal quien va a conducir la estrategia de la investigación criminal. Lo que sí ha cambiado, digamos, o lo que se ha actualizado, es que la policía ahora sí está facultada para iniciar la investigación preliminar en un contexto, por ejemplo, de flagrancia, sin necesidad de contar con la autorización de un fiscal, como bien lo han mencionado. Pero ello no exime su obligatoriedad y responsabilidad de comunicar y avisar y coordinar con la Fiscalía sobre los actos de investigación que está preparando o desarrollando, ¿no? Entonces, sobre ello hay varios elementos que todavía están pendientes en que se puedan discutir, que ya no tiene que ver con elementos de carácter jurídico penal, sino más bien con un ejercicio práctico, ¿no? Si estamos buscando que la policía recupere su actividad de investigación criminal, la pregunta que le tenemos que hacer a los decisores del interior y del gobierno en general es ¿cuánto se ha avanzado en reducir las brechas de la situación logística, operativa y tecnológica de las unidades de investigación criminal de la policía para que puedan operar con efectividad y eficiencia? Eso es importante porque podemos darle muchas funciones, pero no necesariamente va a poder responder con eficacia si no tiene los equipos adecuados, ¿no? Y eso es bastante claro. Ahora, lo que se estaba contemplando dentro de este decreto legislativo era que la policía pudiera realizar un atestado o un informe policial sugiriendo figuras delictivas. Es decir, antes la policía no tenía esa atribución, solamente el fiscal era que asignaba delitos. Y esto pareciera que es en respuesta a las detenciones que hace la policía y que luego se pone a mano del fiscal y luego pasa al Poder Judicial, y el Poder Judicial libera a una serie de delincuentes que han sido incluso detenidos con armas de fuego, en flagrancia, pero son liberados. Y por lo que decía Óscar Arriola en la conversación con Lorena Álvarez al mediodía, decía que esta posibilidad de que la policía tenga o redacte informes policiales es para que se deje constancia que la policía está dando su voz en el sentido de que, por ejemplo, este señor, la figura que se le puede aplicar es sicariato. Esta figura que se le puede aplicar a este otro señor es organización criminal. Es decir, para que la policía salve su responsabilidad en relación a los crímenes que imputa o que actúa o que detiene a cierto sujeto. No sé qué te parece esa posibilidad. Sí, sobre ello hay que separar un poco digamos, esa salvedad desde la dimensión política, ¿no? Como quien dice, salvar de responsabilidad. La declaración del general Arriola yo lo entiendo como, digamos, una declaración de prudencia en el sentido de que lo que se va a desarrollar es que por propia iniciativa de la policía se va a hacer, digamos, un informe que él también lo ha demarcado y así está en la ley, no es vinculante, ¿no? No es vinculante, es decir, el fiscal va a recibir ese informe y el fiscal libremente, también bajo responsabilidad, por supuesto, ¿no? Va a decidir si
toma el 100% de esos elementos de convicción que está preparando sobre la base de la evidencia científica que desarrolla la policía, lo toma parcialmente o simplemente lo descarta porque no es lo riguroso para poder sustentar su denuncia, en términos concretos, que ya ha pasado en otras oportunidades, y eso es cierto. Muchas veces, en épocas anteriores, la policía ha elevado informes y no necesariamente han sido los más rigurosos, y por eso muchas veces el fiscal no denuncia o se cae una presunta denuncia, digamos así, ¿no? Por eso que es importante esa figura de saber, no solamente darle atribuciones a la policía, sino que a la par de ello tiene que estar acompañado del fortalecimiento de sus capacidades institucionales. Porque si no preparamos en términos penales legales a la policía y no le damos las herramientas para que puedan operar, sabiendo que hace unos meses se estableció que más del 70% de las unidades de investigación criminal estaban en una situación bastante crítica, pues no van a operar con esa, digamos, eficacia que requerimos justamente para reducir la impunidad. Entonces sí es importante ya no solamente dedicarnos a la parte normativa de la acción política, de las políticas de seguridad, sino también en la práctica, ¿no? Necesitamos darles recursos a los policías para que fortalezcan sus capacidades y, por supuesto, en paralelo, y eso no hay que olvidar, establecer mecanismos que puedan evitar también la corrupción en este proceso de transferencia de recursos, ¿no? Claro, y cómo evitar eso también, ¿no? ¿Cómo evitar esto último que has mencionado? La corrupción en ese traslado de recursos para capacitar o para que la policía tenga más facultades. ¿Cómo evitarlo? Bueno, forma parte justamente de las medidas que nos tiene que plantear el gobierno al momento de establecer este tipo de nuevas funciones y de responsabilidades, porque sí es importante que se fortalezcan las capacidades, sí es importante que se entrene mejor a la policía, sí es importante que a la policía se le dé todas las condiciones para operar, pero eso no inhibe a que se tengan que establecer las medidas correspondientes justamente para tratar de bloquear los espacios de riesgo, digámoslo así, o los espacios que pueden ser vulnerables a la corrupción, como ya lo hemos vivido en la época de la pandemia, ¿no? Y ahí es muy importante retomar qué se ha hecho con respecto a los problemas que ocurrió en la pandemia, que nos enmarcó en una terrible crisis institucional de la Policía Nacional, en donde los altos mandos, ¿no?, de la policía estuvieron involucradas en lo que ahora presuntamente es una red criminal encabezada por el expresidente Castillo, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho el gobierno con respecto a ello? ¿Qué ha hecho el sistema de justicia con respecto a ello? Hasta ahorita no tenemos mayores novedades respecto a esta investigación. Y eso ya nos dice de por medio de que obviamente no hay todavía una claridad, una estrategia clara de lucha anticorrupción desde el más alto nivel. Ahora, eso va amarrado con lo que tú también has criticado, el tema de la parte operativa, ¿no? Es decir, cómo darle herramientas a la policía, no solamente legales, sino también con patrulleros, con formación técnica especializada en detención, por ejemplo, o en estrategias de cómo infiltrarse y cómo investigar una organización criminal. Esa parte de inteligencia que estaría faltando y que, digamos, no estamos teniendo en este momento, ¿no? Sí, por supuesto, eso es claro y eso es constante, eso es continuo, porque digamos también los agentes policiales van cambiando, van rotando y se van insertando nuevos profesionales para que puedan desempeñar esta función, y eso es bastante claro. Si eso está, digamos, aislado de la propuesta que nos plantea el gobierno, pues simplemente eso va a pasar como una norma de las tantas que tenemos que no se aplican y que quedan en el baúl de los recuerdos, ¿no? Acá lo importante es que nos digas cómo se están reduciendo las brechas en capacidades logísticas que tiene actualmente la policía para, entre otras funciones, desarrollar una mejor investigación criminal, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si algo nos ha demostrado la actual gestión, el actual gobierno, es que el gran porcentaje de las propuestas normativas, entre otros, que nos ha lanzado en materia de seguridad ciudadana, han estado orientados principalmente a poder, entre otras cosas, sancionar el delito, ¿no?, a reducir la impunidad, pero no a prevenir el delito. Para prevenir el delito tú requieres otras medidas orientadas a reducir las causas que originan cada una de las manifestaciones delictivas o los factores que facilitan su comisión. Sobre ello ha habido muy poco. Se dudo mucho que con este tipo de medidas en un futuro podamos romper esta tendencia creciente de víctimas de la criminalidad. Señor Casas, una última consulta. Desde su punto de vista, ¿los estados de emergencia sí han reducido los índices de criminalidad en los distritos donde se ha aplicado o no?
los últimos datos que tenemos publicados por el INEI hasta el mes de agosto, lo que nos establecen es que la tendencia de las víctimas por algún tipo de hecho delictivo no ha caído desde el año 2020. Se ha mantenido una tendencia alta y muy creciente a grandes velocidades. Hoy nos encontramos que casi el 29% de los peruanos que son víctimas de los delitos, ¿no? Y probable que a fin de año, cuando aparezcan los nuevos datos, o a principio del próximo año, esta tendencia se mantenga. ¿Por qué? Porque es claro, los estados de emergencia no están hechos para prevenir el delito. Mientras no planteemos medidas para prevenir el delito va a continuar, ¿no? Y ya los ejemplos lo teníamos desde hace muchos años. Más de 30 años de estado de emergencia en el BRAE, y eso no ha significado menos narcotráfico. Ha habido estados de emergencia en Lima y Callao en otros gobiernos y eso no detuvo ni los homicidios ni los delitos asociados al patrimonio. Entonces, claro, insistir en este tipo de medidas es ya, digamos, prácticamente es un saludo a la bandera frente a la gran presión que generamos los ciudadanos para que nos puedan justamente resolver los problemas asociados a la criminalidad. Mientras tanto, el crimen está impune y muchas personas, entre otras, los empresarios, los emprendedores, están viéndose bastante afectados en un clima en donde la economía también no va a crecer. Muy amable, señor Fran Casas, experto en seguridad pública, por estos importantes aportes en relación a este tema que siempre nos causa, pues como usted ha dicho, interés porque nos afecta a todos. La inseguridad ciudadana y las acciones que se vienen tomando en relación a cómo atacar este problema. Muy amable, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Con todo gusto, Gracias. Buenas noches, hasta luego. Bueno, parte operativa y parte de inteligencia, además. Estrategia, ¿no? Estrategia policial, legal, cómo se mueven los agentes del orden, ¿no? Porque al final tenemos todo un circuito, ¿no? Tenemos Serenazgo, que es un poco más disuasivo, la policía, las formas legales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero ¿trabajan organizadamente? Claro, lo que tiene que haber ahí es un trabajo transversal de cada una de las instituciones, pero en buena coordinación. Justo le preguntaba Lorena hoy día a Óscar Arriola también cómo hacer para que no choque, no colisione el trabajo de la policía y el Ministerio Público, más ahora que le están dando más facultades a la Policía Nacional. Y él decía, no se trata de eso, se trata de trabajar coordinados. Sí, pues, pero sí, ya a estas alturas han tenido muchas discrepancias respecto a las investigaciones. ¿Cómo será después, no? Vamos a ver cómo funciona. Porque generalmente cuando se produce digamos, un caso sonado, ¿no? Es decir, que un prontuariado delincuente es soltado por el Poder Judicial, comienza ahí un poco la discusión, ¿no? Que el fiscal no acusó, el fiscal dice no, la policía no me dio las herramientas adecuadas para que yo pueda sustentar mi caso ante el juez, porque el juez lo que ve es el expediente, ¿no? Las pruebas, las evidencias, y bueno, si no encuentra un material importante, ¿no? Una evidencia importante, pues obviamente opta por la excarcelación o no darle pie al pedido fiscal. Entonces, como bien decíamos, es un trabajo en conjunto, ¿no? Una cadena que tiene que estar bien hilvanada, bien encajada para que tengamos resultados positivos, ¿no? Y sobre todo evitar la impunidad, ¿no? Que es lo que más daño hace. Claro. Es lo ideal, es lo ideal. Mira qué interesante además porque considera que los estados de emergencia no han servido, ¿no? Sí, pues, es que son como poner el parche, ¿no? Entonces no hay una acción preventiva. Es como que me sale la alergia y me tomo, no sé, un antialérgico, ya pasó, pero sigo siendo una persona alérgica. ¿Cómo hago para disminuir esos índices? Claro. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Y a propósito